Existe un cultivo que rompe todas las reglas de la agricultura moderna. Produce el doble de cosecha que las papas. Sobrevive al frío que mata al trigo. Y una vez que lo plantas, nunca tienes que volver a comprar semillas en C, replanta solo. Percy, durante miles de años, fue el seguro definitivo contra el hambre. Luego lo borramos. No dejamos de cultivarlo porque fallara. Dejamos de cultivarlo porque era demasiado exitoso. Un cultivo que crece sin permiso, que alimenta sin costo, y se propaga como fuego salvaje, no puede ser poseído. Y lo que no puede ser poseído, no puede ser vendido. Esta es la historia del perenne, que sobrevivió a imperios, resistió 2 guerras mundiales, y todavía espera bajo tus pies. El año es 1605. Un explorador francés, llamado Samuel de Champlain, desembarca en la costa de lo que se convertiría en Massachusetts. El pueblo algonquino lo recibe con un festín. Entre los platos hay una raíz nudosa que llaman Keishak Panak, la raíz del sol. En Champlain la prueba. Escribe en su diario que rivaliza con la alcachofa de Europa, llena la bodega de su barco con tubérculos, y navega de regreso a Francia. Este es el Tupinambo Helianthus tuberoses, la raíz de girasol perenne nativa de los Grandes Lagos y los bosques del este. Mucho antes de que Champlain llegara, las tribus nativas americanas conocían su secreto. Los iroqueses contaban una historia. Cuando la mujer tierra murió dando a luz a hijos gemelos, Sapling y Flint, los primeros tupinambos crecieron de sus pies. Un cultivo nacido del sacrificio. La planta se eleva sobre un hombre, de 8 a 10 pies de altura, coronada con girasoles amarillos que siguen al sol. Pero el tesoro es invisible. Enterrado bajo el suelo, tubercules, nudosos, blancos, púrpuras, dorados, almacenando dulzura como inulina, no almidón. Las tribus desde el Atlántico hasta las grandes llanuras lo plantaban una vez y cosechaban para siempre. Se extendía a través de rizomas subterráneos como una red de venas bajo la tierra. Un solo parche alimentaba a una aldea durante generaciones. En 1805, Lewis y Clark casi mueren de hambre cruzando las Dakotas. Sacagawea los salvó. Encontró escondites de ratones, miles de tupinambos reunidos bajo tierra para el invierno. Los desenterró, los asó sobre el fuego y alimentó la expedición. Los tubérculos podían comerse crudos, crujientes como castañas de agua, o hervidos hasta que estuvieran suaves. Podían secarse en harina que duraba todo el invierno. Sobrevivían la congelación, esperando en el suelo, listos cuando llegara el hambre. El rendimiento era asombroso. Una sola planta produce de 3 a 6 libras. Un acre produce más alimento que el trigo, y más que el maíz en climas fríos. Estudios siglos después, lo probarían en 64,000 calorías por acre, sin una sola gota de irrigación. Las papas, incluso en condiciones perfectas, producían 53,000 con irrigación. Esto no era lujo, era supervivencia misma, era el fundamento. Cuando Champlain llevó tupinambos a Francia en 1605, Europa estaba muriendo de hambre. Los suelos estaban exhaustos, las hambrunas golpeaban cada pocos años, la papa era temida. La gente creía que causaba lepra, pero el tupinambo se extendió como salvación. Los franceses lo llamaron topinamber, los italianos lo llamaron girasol. Alimentó a campesinos, ganado, incluso reyes, sin fertilizante, sin cuidado. Planta un tubérculo en primavera y cosecha en otoño. Deja fragmentos en el suelo, y el próximo año aparece una cosecha completa por sí sola. Pruebas universitarias, siglos después, confirmaron lo que los agricultores sabían. El tupinambo producía 30,000 calorías por acre. La papa producía 20,000. Los tupinambos rivalizaban con el maíz, el grano más importante del mundo. Pero aparecieron grietas. Los tubérculos eran pequeños, nudosos e irregulares, difíciles de limpiar, difíciles de cosechar con máquina. Se echaban a perder más rápido que las papas y no podían quedarse en almacenes durante meses. Y la inulina causaba gases en personas no acostumbradas. Para mediados del siglo XVIII, la papa ganó. Más grande, más lisa, más fácil de almacenar. Encajaba en los sistemas que Europa había construido en almacenes, mercados, recaudadores de impuestos. El tupinambo cayó, reducido a comida para pobres y alimento para animales. Un cultivo para quienes no tenían nada mejor. En Norteamérica, los colonos lo llamaron maleza. Preferían cultivos europeos en trigo y papas. Cultivos que requerían comprar semillas cada año. Cultivos que podían ser controlados, grabados y vendidos. El tupinambo sobrevivió en zanjas, bordes de carreteras, rincones olvidados. Pero ya no se cultivaba, ya no se valoraba. Entonces, llegó la guerra. La Primera Guerra Mundial. Alemania fue estrangulada por un bloqueo aliado. El invierno de 1916 se conoció como el invierno del nabo. La gente comía rutabagas destinadas al ganado porque las papas habían fallado. Miles murieron. Los tupinambos salvaron a algunos, creciendo silvestres en campos olvidados.
no podían ser bloqueados, no podían ser confiscados, solo esperaban bajo tierra para manos desesperadas. Pero la Segunda Guerra Mundial fue peor. En Francia, en 1940, las fuerzas nazis confiscaron el 80% de todos los alimentos. Las papas se enviaron a soldados alemanes. Lo que quedó para las familias francesas fueron sobras en tupinambos, rutabagas, vegetales una vez alimentados a cerdos. Durante 4 años, millones sobrevivieron con topinambar. La gente lo despreciaba. Los tubérculos eran pequeños y difíciles de limpiar. Comidos todos los días, causaban gases terribles. Aún así, mantuvieron vivos a los niños cuando todo lo demás se había ido. El plan de hambre nazi confiscaba alimentos de tierras ocupadas mientras millones morían de hambre. Pero los tupinambos no podían ser controlados. Eran demasiado resistentes, demasiado salvajes. Simplemente crecían. En los Países Bajos, el invierno de 1944 se convirtió en el invierno del hambre. 22.000 personas murieron de inanición. El gobierno publicó libros de cocina de emergencia que listaban plantas silvestres, bulbos de tulipán y tupinambos. Las familias cavaban tierra congelada con sus propias manos buscando tubérculos. Después de la liberación, los sobrevivientes se negaron a comerlos. Una generación entera asoció el topinambar con la muerte, con la ocupación, con los peores años que la humanidad había visto. En Francia, los abuelos que sobrevivieron no lo permitían en sus mesas. Nunca más. El vegetal que salvó millones se convirtió en símbolo de sufrimiento. Desapareció de los mercados, de los libros de cocina, de la memoria, pero la guerra no pudo cambiar lo que los tupinambos son. 73 calorías por 100 gramos, 2 gramos de proteína, potasio a 429 miligramos, más que los plátanos, hierro, cobre, magnesio, vitaminas B, inundando cada célula. El verdadero poder es la inulina, del 50 al 60% por peso, una de las fuentes más ricas de la tierra. La inulina pasa por tu estómago sin digerir y llega intacta a tu colon. Las bacterias beneficiosas, especialmente las bifidobacterias, se alimentan de ella. Se multiplican y producen ácidos grasos de cadena corta. Estos bajan el pH, bloquean patógenos y ayudan a absorber calcio y magnesio que de otro modo pasarían de largo. Los estudios mostraron que reduce el estreñimiento y aumenta la función inmune. Puede detener ciertos cánceres antes de que comiencen. Las papas disparan el azúcar en sangre. Los tupinambos, no. La inulina se convierte en fructosa lentamente. Los diabéticos en la década de 1980 escribieron cartas diciendo que comían tupinambos diariamente y sus necesidades de insulina cayeron a la mitad. Medicina popular validada por la ciencia. Y la planta sana la tierra. Es perenne, no requiere labranza y no causa erosión. Sus raíces profundas rompen el suelo compactado. Tolera la sequía, la tierra pobre y el frío, hasta menos 30 grados Celsius. Donde los cultivos anuales mueren, los tupinambos prosperan. Fueron diseñados para el caos. En la década de 1960 en California, una comerciante mayorista de productos llamada Frida Kaplan miraba tubérculos nudosos acumulando polvo. El nombre lo estaba matando. Alcachofa de Jerusalén, han confuso en incorrecto, no era de Jerusalén, y no era una alcachofa. La palabra italiana girasol, que significa girasol, había sido corrompida por lenguas inglesas. Ella lo renombró Sunchoke, y registró el nombre en 1980. Lo empacó en bolsas de 1 libra con recetas. Las ventas saltaron 600%. Los chefs lo descubrieron, con sabor a nuez, dulce, crujiente cuando está crudo y cremoso cuando está cocido. Restaurantes de alta gama en San Francisco servían sopa de tupinambo, acompañamientos asados y purés. Pero algo más grande estaba sucediendo. En la década de 1980, la crisis agrícola golpeó, y los agricultores del Medio Oeste colapsaban. Comenzó un experimento en cultivar tupinambos para alimento, forraje, combustible e independencia de las cadenas de suministro corporativas. Alto rendimiento, perenne, etanol de fermentación de inulina perfecto. Fracasó económicamente. Sin mercado, sin infraestructura de procesamiento. Los agricultores perdieron dinero, pero la idea sobrevivió a un cultivo para la autosuficiencia, para comunidades que rechazan el control corporativo. En Francia, décadas después de la guerra, los chefs reclamaron el topinambar, legumes oubliés, los vegetales olvidados, ya no símbolos de sufrimiento, patrimonio. Para la década de 2000, los tupinambos aparecían en mercados de agricultores en toda Norteamérica y Europa. La permacultura los llamó el santo grial, una siembra, cosechas para siempre. Hoy, los científicos los estudian para tierras marginales, donde el cambio climático mata el trigo y el maíz. El tupinambo espera, nacido en el caos, construido para extremos en resiliencia. Entonces, ¿por qué no lo vemos en todas partes? La agricultura industrial exige uniformidad. Cultivos que maduran según el horario, se cosechan con máquina,
se envían sin magulladuras, se almacenan durante meses, se ven perfectos bajo luces fluorescentes. Los tupinambos se niegan. Maduran en diferentes momentos. Se echan a perder rápidamente. Las cosechadoras de papas pierden la mitad de los tubérculos. Demasiado pequeños, demasiado adheridos a las raíces. La cosecha eficiente requiere equipo especializado o mano de obra manual. Ninguno escala, ninguno genera ganancias. Y el problema de la inulina, lo que los hace nutricionalmente superiores, también causa gases. Las bacterias intestinales necesitan tiempo para adaptarse. Pero la comida moderna no tolera periodos de adaptación. Exige satisfacción instantánea. El apodo se extendió en Farteshock. Alcachofa de pedos a una broma. Incluso Julia Child escribió preguntando, ¿pueden arreglar el problema de flatulencia? Sí, en cocina más tiempo. El calor convierte la inulina en fructosa. O come pequeñas cantidades. Deja que tu cuerpo se ajuste. Pero eso requiere paciencia. La comida industrial no tiene ninguna, así que los tupinambos permanecen de nicho. Mercados de agricultores, cultivos especiales, jardines caseros, donde se propagan incontrolablemente. Esa propagación incontrolable es el punto. No puedes matar tupinambos sin veneno. Cualquier fragmento brota. En Europa, los llaman invasivos cuando escapan. Invasivo. La palabra que usamos para cosas que tienen éxito sin permiso. Cosas que no nos necesitan. Cosas que nos recuerdan que el control es una ilusión. El tupinambo enseña lo que los imperios quieren enterrar. La abundancia no requiere control. Los perennes regresan sin permiso. No necesitan compras de semillas, insumos químicos, aprobación corporativa. Se adaptan, persisten, sobreviven. Pero los cultivos que persisten sin ganancia son peligrosos. El tupinambo supera las papas en rendimiento, sana suelos muertos, alimenta comunidades sin intermediarios. No puede ser patentado, no puede ser poseído. No puede generar ingresos perpetuos, así que se llama primitivo, difícil, inadecuado. El patrón se repite en toda la historia. El amaranto fue prohibido por los conquistadores por ser demasiado sagrado. Los frijoles teperi fueron borrados por máquinas que no podían manejar su libertad. El mezquite fue talado para ganado que destruyó lo que el árbol protegía. Los frijoles fabá fueron reemplazados por píldoras que cobran $500, por lo que crece gratis en los jardines. Los cultivos indígenas que permiten soberanía son sistemáticamente borrados, no porque fallen, sino porque tienen éxito sin cadenas. El tupinambo sobrevivió por ser imposible de matar, pero la mayoría de las personas vivas hoy nunca han probado uno, nunca lo han visto crecer, nunca han aprendido que plantar 3 tubérculos en otoño produce 30 en primavera. Ese conocimiento espera bajo tierra. El cambio climático está llegando. Sequías, inundaciones, calor. Los cultivos que alimentan a 8.000 millones de personas fueron criados para estabilidad. Esa estabilidad está terminando. El tupinambo nació en el caos. Almacena energía donde la sequía no puede alcanzar. Sobrevive al frío que mata las papas. Supera al maíz usando 1/3 del agua. Cuando los sistemas industriales fallen, el tupinambo estará listo. Ha estado listo durante 4 siglos. Las familias francesas sobrevivieron la ocupación comiendo topinamber que odiaban. Las madres holandesas cavaron tierra congelada buscando tubérculos para alimentar niños hambrientos. Los nativos americanos lo llamaron Kishak Panok, raíz del sol, un regalo del sacrificio de la mujer tierra. Los nombres cambian, la memoria se desvanece y resurge, pero la planta nunca se fue, perenne bajo tierra esperando manos dispuestas a cavar. Hoy vivimos en una paradoja. Tenemos más tecnología agrícola que nunca, pero menos resiliencia alimentaria. Nuestros sistemas dependen de cadenas de suministro globales, combustibles fósiles, fertilizantes sintéticos y condiciones climáticas estables. Cuando cualquiera de estos falla, el sistema completo tambalea. El tupinambo representa lo opuesto. Es un sistema descentralizado de uno. No necesita cadena de suministro, porque crece donde lo plantas. No necesita combustible fósil, porque no requiere maquinaria pesada. No necesita fertilizantes sintéticos, porque prospera en suelo pobre. No necesita clima estable porque fue diseñado para sobrevivir extremos. Esta es la amenaza real que representa. No es que no funcione dentro del sistema industrial, es que funciona completamente fuera de él y demuestra que otro modelo es posible. Un modelo donde las comunidades pueden alimentarse sin intermediarios corporativos, donde la abundancia puede existir sin mercados controlados, donde la resiliencia viene de la diversidad y la adaptación, no de la uniformidad y el control. No perdimos el tupinambo, simplemente lo olvidamos. Pero el olvido no es final. El conocimiento vive en el suelo, en cada parche silvestre, en cada tubérculo escapado, en cada jardinero que planta 3 y cosecha 30. Este cultivo enseña a través de la persistencia, a través de una negativa a morir. La abundancia siempre estuvo aquí, creciendo en la tierra, gratis. La pregunta no es si el tupinambo funciona. La pregunta es,
Estamos listos para un sistema alimentario que no necesita que compremos nada cada año, un cultivo que se propaga sin permiso, una solución que funciona para las personas en lugar de las corporaciones. El Tupinambo espera bajo tus pies. Ha esperado siglos, sobrevivió a imperios, guerras mundiales y el olvido deliberado. Todavía está ahí, creciendo en zanjas y bordes de carreteras, recordándonos que la verdadera seguridad alimentaria no viene del control, sino de la cooperación con sistemas que se regeneran solos. La próxima vez que veas un parche de girasoles altos y desgarbados, creciendo en un lugar olvidado, recuerda, debajo de esos tallos, hay un tesoro que alimentó a nuestros ancestros. Salvó a millones durante las guerras más oscuras, y todavía espera para alimentar a quienes estén dispuestos a recordar. Si esta historia te hizo cuestionar lo que sabemos sobre seguridad alimentaria, comparte este video. El conocimiento sobre alternativas resilientes necesita circular antes de que las necesitemos desesperadamente. Suscríbete para más análisis sobre cultivos olvidados que funcionan mejor que la agricultura industrial. El próximo documental ya está en producción. La abundancia nunca se fue, solo esperó a que estuviéramos listos para verla de nuevo.